sea con todos vosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria Para nosotros es un privilegio de estar juntos con mis hermanos acá conociéndonos, como dice la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, armonía, gloria a Dios. Un grupo de chipivos presente acá, hermanos. Acuya muy bien con todos los hermanos. Es un saludo en chipivo. Buenos días con todos los hermanos. Gloria a Dios. El que les sabe es el pastor Alfonso Sumaeta Vázquez. Estamos haciendo un cálculo de 50 horas desde este lugar hasta la agencia, de agencia hasta Pucallpa, de Pucallpa hasta nuestra zona. Y hermanos, nos vamos a ir muy contentos. Gracias por las acogidas, gracias por todos los esfuerzos que han hecho ustedes para que nos den el alimento. Más queremos dar las gracias también a los que han estado cocinando. Muy bien, para todos ellos también las gracias, hermanos. Hermanos, nos sentimos muy contentos. Vamos a llevar un buen mensaje. Gracias por la invitación, más que todo, que hemos estado acá. Ni siquiera en nuestros sueños nunca hemos pensado que íbamos a llegar a este lugar y conocernos más que todos, hermanos. Y vamos a ir contentos para compartir el mensaje de la palabra, como dijo el hermano Antonio. Gilo también está presente, hermanos, en este lugar, donde que abundan los zancudos, las moscas, los pescados fresquitos, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Y que Dios les bendiga. Mato Dios sabe aquí van a llegar, hermano. Buenos días, les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Estoy muy contento, para mí es una bendición estar frente a ustedes, como decir, frente a Dios de ustedes también. Hermanos, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos por conocernos en esta familia espiritual, considerar una familia más dentro del pueblo cristiano, hermano. Hermanos, yo vengo de Pucallpa unos 18 a 20 horas más en Río Surcano. Hermanos, nosotros hacemos primero en bote, luego en deslizador, lo llaman rápido, porque se llega más rápido, y de ahí para acá en carro. Hermanos, nosotros somos un pueblo lejano, un distrito llamado Iparía, que pertenece a la región Ucayali, provincia de Coronel Portillo. Hermano, mi nombre es Elmer Manuel Silva García. En mi iglesia fue como pastor de apoyo, como también tengo en la iglesia también como tecladista de mi iglesia. Hermano, estamos sirviendo de esa forma. Soy casado, tengo 2 hijos con mi esposa, y está allá orando por este ministerio. Hermano, le agradezco por conocerlos y muchas bendiciones, hermano. Dios los bendiga. Sinceramente, no sé cómo expresarme. Soy shipibo, nativo de la selva peruana. No solamente aquí, el capital de la República no es Lima. El Perú con la frontera de Brasil también, todo es Perú. Y en este momento, por la unidad de fe que tenemos nosotros, somos una sola familia en el Señor. Quiero expresarme lo siguiente. Estoy sirviendo al Señor años. En mi comunidad, soy pastor de la iglesia, de la congregación Iglesia Evangélica Príncipe de Paz, en la comunidad nativa Colonia Caco, en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo. Les voy a rogar a todos ustedes, hermanos, sus oraciones. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Muy bien, muchísimas gracias al Señor en primer lugar y agradecerle también por la invitación en esta mañana de estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Cárdenas Valles, soy pastor de la iglesia que vengo de la región Cayale, de Pucallpa, Surcano, como 24 horas. Del lugar donde que llego y, como ustedes han dicho, caminar o ir con canoa, así decimos nosotros. Hay como algo de media hora al profundo donde que yo estoy pastoreando lo que está en mi comunidad.
Y entonces soy el último del distrito Tabanía, que está en la región Ucayali. Y por eso para mí es muy lejos, ¿no? Y entonces, pero Dios es grande, me trajo a este lugar para capacitarme. Soy uno de los decanos que estoy trabajando en esta universidad. Entonces, de esta manera, le agradezco a todos ustedes. Muchas gracias. Eso es todo. Hermano, les saludo en el amor de Dios. Gracias al pastor, gracias a nuestro Padre Celestial por la invitación, por la capacitación de los pastores. Agradezco a nuestro Padre Celestial porque hemos aprendido, aunque no todos, pero algo hemos aprendido durante estos días que hemos recibido. Mi nombre es Mario Bardales, el Shipibo Sani, Marcelito, S-A-N-I, Sani. Ajá, solamente 4 letras nomás. Bueno, yo estoy pastoreando en una comunidad de Pucallpa 18 horas. Como dijo acá el pastor, y rápido 18 horas, pero nadando 3 días. Muchísimas gracias. Hermanos, en primer lugar, mato Dios en Betima, hermanos. Gloria a Dios. Voy a hablar en puro inglés, voy a hablar, hermano. Gloria al Señor. Para mí es un privilegio y bendición grande, hermano, de estar frente a ustedes. Gracias al pastor Daniel también y al hermano Santos Cárdenas. Y nos da mucha pena, aunque, ¿cómo se puede decir? Mejor me cabe. Y hermanos, aunque hemos tenido muchos también, un poco difícil para llegar a este lugar, hermano. Gracias al hermano Santos también podemos llegar a este lugar, hermano. Y yo no he podido quedarme hasta ahí nomás. He venido a llegar hasta este lugar, hermano, a conocer acerca de la universidad también, hermanos. Y vamos a llevar, hermano, este mensaje hasta donde que están nuestros paisanos y vivos también, hermanos. Lo vamos a explicar todo lo que acerca de Chile, hermanos. Y eso, hermano, le pedimos sus oraciones nomás. Soy pastor de una comunidad nativa, Shipibo, y estoy pastoreando como 15 años. Pero sus oraciones, hermanos. Les invito también a ustedes para que vayan allá, ¿no? Gloria al Señor. Estamos esperando. Gloria al Señor. Como dije, mis compañeros también, ¿no? Donde que reinan las moscas, los zancudos, hermanos. La rica papaya que tenemos allá. Les invitamos, hermanos. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Gracias, pastores, gracias por venir. Bienvenidos cada uno de ustedes. Es un privilegio. Siéntense, por favor, pastores. Venga aquí adelante. Pastor Filiberto, también, por favor, venga aquí adelante, por favor. Sí. Sí, ¿no? Vete, tío. Gloria a Dios. Aquí donde siento más cómodo, pastor. Ya los escuchamos, ¿verdad? Un pastor dijo por ahí media hora, pero comprenda que ellos, su idioma nativo es Shipibo. Entonces el español ellos tienen que lo han aprendido y todavía siguen. A veces cambiar de su idioma nativo al español no siempre sale exacto. Porque dijo, yo estoy a media hora, él no está a media hora. Él está ¿cuánto tiempo viaja el pastor? Así, andando, como dicen en Pequepeque. Pastor Roberto. Más o menos 3 días. 3 días. 3 días, no es media hora. Escucharon que dijo media hora, Sí, no, sí. pero es por el cambio de idioma, a veces no, a veces se equivoco. Es 3 días. Hermano, por el río es 3 días. Ajá. Y del río para entrar por la quebrada es medio. Mira, O por la quebrada, pero esa es la sacarita, ¿verdad? La sacarita, eso es como un atajo, pero ese atajo es
recontra peligroso, es peligrosísimo. Eso es de alta turbulencia, ¿verdad? Eso lo voltea la canoa, ¿cómo se llama? La motonave, aunque tenga motor y todo, lo voltea con nada. He pasado por ahí también. Hasta alcaldes han fallecido ahí, que por ganar tiempo a veces se arriesgan, ¿no? Pero es peligrosísimo, peligrosísimo. Y ellos tienen que atravesar todas esas peripecias para llegar ahí a su pueblo y salir y llevar el evangelio, ¿no? No es fácil. Es que los ríos allá son como una serpiente, como un serpentín así, ¿verdad? Entonces están dando vueltas, por eso demora tanto, pero largo, pues, ¿no? Largo. Entonces, si lo hacen así directo, en un ratito lo pueden hacer, pero eso es lo que demora, y hay que tener paciencia. A veces hay que quedarse a dormir en un lugar y luego seguir camino, o también hay otros que ahí nomás duermen, ya ahí comen nomás y todo, bien complicado, ¿no? De aquí para allá uno no se imagina, pero llegar allá, estando ya allá, eso es un paraíso, hermanos. Es como estar en el paraíso, es la selva pura, o sea, fuera de la ciudad, ¿no? Adentro de la espesura, es como la creación del Señor original, pues, ¿no? Es lindísimo, lindísimo, lindísimo. Hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Hasta las 6 de la tarde es un paraíso. Después de las 6 en adelante es un lugar de tormento. Porque salen no solo los mosquitos, o sea, las moscas, eso no es nada, ¿no? Lo que salen más son los tábanos. Los tábanos son unos que están así, unas moscas grandes, pero no son moscas, unos insectos que te pican, hermano, y te vienen cientos al mismo tiempo. Esos son como esos aviones japoneses que se lanzan con todo y te pican acá, estás así, ¿no? Y los hermanos ya parecen pentecostales, pero todo el mundo está así. ¿Y por qué? No es que se les dio algo, sino que de tanto que pica uno se tiene que quitar y te atacan por acá, te atacan por aquí, te atacan acá, y entonces es una cosa, todo, en el culto todo el mundo está así. Ya los que ya viven ya no les molesta, pues, ¿no? Ya se acostumbran, exactamente. Cuando uno recién llega, no descansa ni un instante. Ahí es bueno para hacer ejercicio. Ni un instante descansa. Y ya me ponía doble pantalón, jean y buzo a pesar del calorzazo, traspasa también. Traspasa y te salen las gotitas así. Fuerte. Ya, ese lugar, pues nuestro hermano está invitando de día, es riquísimo, ¿no? Tiene pescado fresco, pescado dulce del río, hermano, una gloria, ¿no? La papaya, todo lo es natural completamente. Hay que ir, hermanos. Hay que ir, hermanos. Amén. Ya, hacer un viaje, a ver, en algún momento hay que ir a visitar a nuestros hermanos. Está bien. Bueno. También están con nosotros, a ver, nuestra hermana Alicia, que te hemos extrañado, Alicia, ya está de vuelta en casa, ¿verdad? Y nos alegra muchísimo. Bueno, Eliseo está llegando, ¿verdad? Y Alicia nos alegra mucho, ella estaba en Guarán y ha estado también con algunas actividades aquí, familiares, pero ya estás de vuelta ahora en San Juan, ¿verdad? Muy bien, nos alegra muchísimo. Bien, ¿cómo le decimos a todos nuestros hermanos? Bienvenidos a la casa del Señor, gloria a Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a leer nuestras Biblias y vamos a iniciar en el capítulo 8 de Hechos. Estamos continuando un estudio del libro de los Hechos y hoy vamos a tomar este capítulo 8, que comúnmente es conocido como que Saulo persigue a la iglesia, ¿verdad? Y así aparece en la mayoría de las Biblias que usamos nosotros. No obstante, yo tengo otra visión diferente. Creo que la persecución que está ahí Saulo con otros más judíos no es el asunto de fondo. El asunto de fondo que vemos aquí es la primera expansión misionera, ¿ok? Por eso que Hechos narra, justamente se llama así, Hechos, pero son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿correcto? Entonces el apóstol, su nombre, esa palabra significa enviado, pero enviado con una comisión, ¿correcto? Entonces este libro está narrando cómo la iglesia, que es una iglesia apostólica por nacimiento, por naturaleza, es decir, una iglesia misionera, entonces al ser enviada a llevar el evangelio, se va narrando todos
diversas maneras que Dios ha usado para que el Evangelio y el reino de Dios se extienda en las naciones. Y esto es lo que vamos a ver aquí en Hechos 8. A ver, vamos a dar lectura. Dice, la palabra del Señor, dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando todavía, esto es como el final del capítulo anterior donde Esteban, el primer mártir de la iglesia, que ya compartimos, ¿verdad?, muere apedreado, ¿no? Entonces dice que Saulo consentía en su muerte, se refiere a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Estamos ahora, capítulo 8 de Hechos, versículo 11. Y ahora 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Vamos a leer hasta aquí, y ahora vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te damos gracias una vez más por este día. Este es un día hermoso y es un día especial que tú has hecho, Señor. Y es el día que nosotros, tus hijos, separamos para venir a tu casa y encontrarnos en tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte,
para agradecerte por cada día, por cada instante, por el pan que nos das, por guardarnos con vida, con salud, Señor, por ayudarnos en todas nuestras necesidades. Señor, gracias por todo lo que recibimos y gracias también por lo que no nos das, Señor, porque sabemos que tú eres perfecto en todo lo que haces y eres sabio de todas tus obras, Señor. Por eso, siempre con un corazón agradecido, Señor, queremos decirte que te amamos y que no dependemos de las circunstancias, no dependemos de lo que tenemos o no tenemos, ni de lo que nos das o no nos das, sino que siempre te amamos y siempre te amaremos, Señor, y siempre te serviremos. Gracias por la palabra que nos has dejado, tu palabra, que ella nos enseña, ella nos guía, ella es el fundamento para nuestra vida y para nuestra fe, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, que tú hiciste nacer tu iglesia y tú guiaste a tu iglesia desde el principio para que cumpla el propósito eterno para el cual fue creada. Una vez más, Espíritu de Dios, Señor, que tu palabra venga al corazón de cada uno de tus hijos, danos entendimiento, danos luz y revelación espiritual, para que al comprender vivamos y obedezcamos esta palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, amado Dios. Amén y amén. Muy bien. Entonces, el capítulo 8, como les decía, según yo lo veo, nos habla acerca de la primera expansión misionera de la iglesia. La primera expansión de la iglesia, ¿ok? Como iglesia misionera. ¿Y por qué decimos iglesia misionera? ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor Jesús, que Él estableció y la compró con su sangre, como dice la palabra, esta iglesia, por naturaleza, desde su concepción y nacimiento, es apostólica y es misionera. ¿Por qué es apostólica? Porque la palabra apóstol significa enviado y la iglesia ha sido enviada. Juan 20:21 dice el Señor Jesús: así como el Padre me envió, yo también os envío. Por eso es apostólica, porque somos enviados por el Señor. Es misionera porque ha recibido el mandato de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? De ir y predicar el evangelio a toda criatura. También de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y entendamos naciones como lo que significa ahí en el texto. El texto es pantata etne, que significa a todas las etnias. Etne es etnias, o sea, culturas. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos aquí a la nación quechua, representada por el pastor Filiberto, que ellos han extendido más de 35 iglesias en el sur del Perú. Él es un apóstol porque él ha sido comisionado, enviado, está haciendo la labor apostólica de llevar el evangelio. Entonces tiene 35 iglesias, ¿verdad?, con pastores y discípulos a cargo de él. Acá nuestros hermanos de la nación Shipibo Conil, ellos vienen, como ya hemos oído hablar, ¿verdad?, un día, 2 días, 3 días viajando, ¿verdad? Y ese es el tiempo que ellos tienen que transcurrir para llevar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Entonces ellos están haciendo también esa labor misionera, porque es una iglesia enviada, ¿verdad?, a las naciones. Nosotros, hermanos, en el Perú tenemos el privilegio que usted puede hacer la obra misionera aquí mismo en el Perú, porque en el Perú estamos un poco más de 40 naciones. En ese sentido, el Perú es un país multinacional, porque hay diferentes naciones. La nación machiguenga, la nación shipibo, la nación quechua, la nación aymara, la nación covachiguenga. Hay una cantidad de naciones, más de 40 en el Perú, ¿verdad? Entonces aquí usted puede hacer obra misionera en diferentes naciones, culturas, etnias que están en el interior del país. Obviamente, más allá de la frontera del Perú también hay otras naciones. ¿Estamos? Entonces, la iglesia, por eso decimos, es misionera por naturaleza. Eso está en su ADN espiritual. Eso está en sus genes espirituales. Hay un teólogo cristiano que dijo: la naturaleza de la iglesia es intrínsecamente misionera. Intrínsecamente entendemos como parte natural, parte interna, es algo que no se puede quitar, está en su interior, está en su propia naturaleza, ¿verdad? Así nació la iglesia, así la diseñó el Señor, y es algo que no se puede cambiar. Si alguien quiere quitar esta naturaleza, no va a poder,
Porque así como los ríos tienen un curso y que siguen por ese curso, así la iglesia también, el curso natural de la iglesia es hacer la obra misionera, es predicar el evangelio, es hacer discípulos, es enseñar que guarden las cosas que nuestro Señor nos ha mandado. ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¿Okay? Gloria a Y Dios. cuando la iglesia deja de hacer eso, está perdiendo su naturaleza, está perdiendo su identidad como iglesia de Cristo. Somos una iglesia misionera porque el Señor la estableció ahí, así. No porque nosotros le pongamos el nombre misionero, la iglesia es misionera, no. La iglesia es misionera porque Dios la diseñó así. El Señor la estableció así. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando la iglesia no cumple con su misión? ¿Qué ocurre cuando la iglesia no está haciendo lo que corresponde a su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Ser una iglesia misionera. Y misionero significa llevar una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio a toda criatura, ir a todas las naciones, hacer discípulos, ¿verdad? Y enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado y bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para incorporarlos a la iglesia de Cristo universalmente. Muy bien, entonces cuando la iglesia no está cumpliendo con esta gran comisión, este gran mandato que nos ha dejado, entonces escúcheme, Dios va a intervenir, porque la iglesia no puede escapar de su misión y de su compromiso y de la tarea que el Señor nos ha encomendado. Si la iglesia no cumple, entonces Dios va a intervenir en la vida de la iglesia y en el ambiente en el cual se desarrolla, aún en la nación en la cual está establecida la iglesia como de Cristo, no una iglesia local, sino la iglesia como tal, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, en una determinada nación o localidad. Y si no se está cumpliendo, entonces Dios va a obrar a través de las circunstancias, a través de crisis, a través de persecuciones, a través de adversidad, a través del mismo gobierno, para remover, para sacudir los cimientos de la iglesia, porque llega un momento en que la iglesia está tan tranquila, está tan cómoda, está tan confortable, disfrutando de las bendiciones, disfrutando del gozo, disfrutando de la paz, disfrutando de la comunión de los santos, disfrutando de la gracia del Señor, pero se olvida que tiene un llamamiento de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Cuando la iglesia no cumple, entonces Dios interviene para que cumpla. Y dijo un pastor una famosa frase, ¿verdad? Que es un pastor brasileño y se llama Edson Queiroz, tiene un libro que se llama La Iglesia y las Misiones, y él dijo: la iglesia debe caminar por amor o por dolor, pero debe caminar, llevando el evangelio, cumpliendo su tarea misionera. Entonces, si no camina por amor, va a caminar por dolor. Pregunta el que está al lado de usted: ¿cómo quieres caminar? ¿Por amor o por dolor? Pero de que caminas, caminas. Tienes que caminar. Aquí nos encontramos con la iglesia, ¿verdad? Que en el principio, cuando leímos Hechos 1, y especialmente el versículo 8, que dice que cuando vino el Espíritu Santo, ¿no? Recibiréis poder y me seréis testigos. Que significa mártires, gente que entrega su vida por una causa, y gente que da testimonio de Cristo, aún a costa de su propia vida si es necesario, o por lo menos que dedique la vida entera por la causa de Cristo y de su reino. Entonces, Hechos 1:8 dice: recibiréis poder, y ese poder es para ser testigos de Cristo, testigos con poder. Pero el texto continúa y dice, ¿qué más? ¿Me seréis testigos en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, diga conmigo: Jerusalén, todo Judea, Samaria y las naciones. Muy bien. Ese fue el mandato del Señor, ¿no? Y la condición para el poder que iban a recibir es que ellos tenían que salir y ser testigos. Muy bien. Dios cumplió su parte. Amén. Envió el Espíritu Santo. Amén. Amén. La iglesia recibió lo prometido. Amén. Amén. Ahora, ¿la iglesia cumplió? No. No. Pasaron 8 capítulos y encontramos a la iglesia que aún permanece ¿en dónde? En Jerusalén. No se ha movido. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y vemos ahí que, bueno, había a veces necesidad, pero había comunión. Le gustaba compartir el pan con los santos. Le gustaba visitar, estar en las casas, pero todo en Jerusalén.
Todo en Jerusalén. Y estaban posiblemente hasta danzando y brincando, saltando y llenos de gozo y del Espíritu y la comunión y todo lo demás, hermanos, pero se olvidaron de lo más importante, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Muchas veces la iglesia recibe tanta bendición, recibe tanto de la gracia de Dios, y eso nos alegra. ¿Quién nos alegra recibir bendición de Dios, hermano? Es un gozo bien grande, ¿sí o no, hermano? Todos aquí recibimos bendición de Dios. Pero no nos olvidemos que hay una tarea, hay un mandato, hay una visión que tenemos que cumplir con nuestra misión, que es llevar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. No nos debemos olvidar. Y entonces acá encontramos ahora este problema. Como la iglesia no se mueve, entonces Dios no mueve. Pasan 8 capítulos y no se han movido en Jerusalén, porque Dios dijo, ok, en Jerusalén, pero de ahí se me van a todo Judea. Y de Judea también se me van a Samaria. Y de ahí también se me van hasta lo último de la tierra, todas las naciones. Ahora, la iglesia contenta, cómoda, ¿saben qué? Es una contradicción que una iglesia se llame apostólica y no esté haciendo la gran comisión. ¿Saben que es una contradicción que una iglesia se llame misionera y no cumpla la misión de Dios? Es una contradicción que una iglesia se llame pentecostal, que tiene el Espíritu Santo, la experiencia de Pentecostés, y no estén siendo testigos llevando el Evangelio a las naciones. Es una tremenda contradicción decir que tenemos, pero no cumplimos con lo que Dios nos ha dado. Eso estaba pasando con la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, la primera iglesia. Y quiero usar este cuadrito que está aquí, esta infografía, para ilustrar algo muy importante. Me voy a bajar un momento. Porque aquí hay, a causa de una mala explicación, que viene de un entendimiento equivocado de las Escrituras, eso ha hecho que la iglesia no avance, la iglesia no cumpla con el mandato misionero. ¿Por qué? Se los voy a decir. La mayoría de iglesias, la mayoría de pastores y ministros de Dios han entendido Hechos 1:8 de esta manera, donde dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, ¿qué dice? Hay que ser testigos primero, por eso dice el número 1, ¿en dónde? En Jerusalén. Una vez que ganas tu Jerusalén, que ese es tu familia, tu barrio, tu localidad, tu distrito, tu ciudad, recién de ahí pasas al número 2, entonces vas a ser misionero, vas a llevar el Evangelio a todo Judea. Eso es como que sales ya de tu localidad, te vas a una provincia más, un poquito más allá de tu frontera. Después que haces eso, entonces puedes ir a Samaria, número 3, ¿verdad? Así es como se enseña. Entonces eso es como alcanzar ya tu país, algunos lo dicen así, ¿no? Un poco más grande, un poco más allá. Y después de eso, una vez que has ganado tu país para Cristo, Perú para Cristo, Colombia para Cristo, Ecuador para Cristo, Venezuela para Cristo, pues después que tú alcanzaste tu país para Cristo, recién puedes ir hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Esa es la manera tradicional que se enseña en los seminarios, institutos y en los cultos de las iglesias. Y esto hay que ponerle una tremenda X ahí porque hay que tacharlo, porque ese entendimiento está equivocado. Y por esta causa se ha retraído y se ha limitado a la iglesia al cumplimiento de su mandato misionero. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que primero hay que predicar en Jerusalén y después en toda Judea y después a Samaria y al último a todas las naciones. No, eso no dice la Biblia. No hay ningún versículo que lo diga así. La mala comprensión del texto bíblico nos lleva también a una mala práctica de la Biblia. En realidad, este es el concepto bíblico. Este que está acá al lado derecho. Es decir, en el centro está el mandato de la gran comisión. Recibiréis poder y me seréis testigos. Y esto significa ser testigo al mismo tiempo en Jerusalén, al mismo tiempo en todo Judea, al mismo tiempo en Samaria y al mismo tiempo a todas las naciones, al mismo tiempo. Tal vez alguien me diga, pero tampoco la Biblia dice que al mismo tiempo. Así como no dice que primero y segundo después, no, acá tampoco dice al mismo tiempo. Muy bien, entonces ¿de dónde sacamos eso? Del contenido bíblico. Es sencillo. ¿Por qué? Porque, miren, aún la historia misma nos certifica, nos confirma esto. ¿Quién ha ganado su Jerusalén hasta el día de hoy? ¿Quién ha logrado ganar todo su Jerusalén? ¿Quién? ¿Quién ha ganado toda su ciudad, toda su familia, todo su barrio para Cristo?
¿Saben que ni siquiera Jerusalén misma está evangelizada por completo hasta el día de hoy, año 2018? Ni siquiera el 1% son cristianos evangélicos en el mismo Jerusalén. Si ellos hubieran tenido que esperar, hermanos, si ellos hubieran tenido que esperar hasta que se gane todo Jerusalén, ya pasaron más de 2000 años, estamos año 2018, y todavía no ha sido evangelizada todo Jerusalén. El evangelio no hubiera salido de ahí y no hubiera llegado a nosotros aún no conoceríamos de Cristo ni del evangelio, estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios, que es tan bueno, que Dios ha permitido que cuando la iglesia no camina por amor, entonces tiene que caminar por dolor, pero va a caminar, porque es su naturaleza, es misionera y tiene que llevar el evangelio a todas las naciones. No es primero, segundo, tercero, cuarto, no es así, es al mismo tiempo. Y por eso es que tenemos, gracias al Señor, entonces gente de la iglesia que puede estar predicando en su comunidad, puede estar predicando en su familia, en su barrio, pero al mismo tiempo puede haber gente predicando en otras provincias, puede haber gente predicando en otros estados, en otras regiones del mismo país, ¿verdad? Y al mismo tiempo puede haber gente que está en otras naciones de la tierra, en otros continentes. ¿Estamos, hermanos? Amén. Amén. Esa es la manera bíblica de concebir el mandato del Señor. Ahora tenemos acá entonces Hechos 1:8 versus 8:1. Y para que vean que de verdad cómo se cumple lo que Dios dice, se cumple, ¿sí o no? Porque toda la palabra de Dios tiene cumplimiento. Hechos 1:8, a ver, díganme otra vez cómo era el orden, cómo aparece, ¿verdad? ¿Recibir testigos en dónde? Digan, Jerusalén, toda Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Ahora vamos a 8:1, se voltea el pastel. De 1:8 pasamos a 8:1. Ahora mire 8:1, ¿qué dice? Un poquito más abajo. Y todos, ¿dice todos? ¿En su Biblia? Todos. ¿Quiénes son todos? Todos. La iglesia. Claro. La iglesia, excepto los apóstoles. ¿Verdad? Pero todos, los hermanos, fueron esparcidos por las tierras de dónde? De Judea y Samaria. ¿Desde dónde fueron esparcidos? Desde Jerusalén. ¿A dónde? A Judea y a Samaria. ¿Y qué había dicho el Señor en 1:8? Que tenía que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el mismo orden, ¿verdad? Falta uno más, versículo 4. Mire, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí está. Después de Judea y Samaria, luego se esparcieron más aún, ¿no? Por todas partes, a otras naciones, a otros lugares. ¿Se cumple o no se cumple, hermanos? Amén. Se cumple, la palabra del Señor se cumple. Entonces, estamos no condenados, pero sí destinados, ¿verdad? Como iglesia y como naturaleza misionera de la iglesia a llevar el evangelio a las naciones. No hay escapatoria, no hay otra forma. Dígale al que está al lado, hermano, tienes que ir a las naciones. No sé cómo, pero tienes que ir. Alégrese, pues no le gusta ir a las naciones. Tienes que ir a las naciones. No, dígale, tenemos que ir. Tenemos que ir, porque eso tienes, es como decir, ¿no? Heme aquí, Señor, envíale a ellos. Bueno, acá es, tenemos que ir. ¿Quién dirá, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Quién dirá? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Ahora, es obvio que no todo el mundo va a salir, ¿no? Si no, ¿a quién les predicamos después? Porque acá dice, fueron todos, excepto los apóstoles. Pero es bien sencillo, hermanos. De toda la congregación, unos van a quedar en Jerusalén, en su zona. Otros van a ir a Samaria, un poquito más allá. Ahora tenemos el hermano Elías que está en Guarán. Tenemos al hermano Luis que está en Zapozoa, donde hay bastantes sapitos. Bueno, ¿ya? Entonces, y hay otros que irán un poco más allá, a Judea, Samaria, Argentina. Estamos saliendo hoy, estamos con Daniel, estamos saliendo, el pastor Antonio, el pastor Filiberto, estamos saliendo a Argentina, ¿verdad? Y después otros irán a todas las naciones. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que cumplirse, o por amor o por dolor. Una vez más, se lo pregunto a usted personalmente, ¿cómo quiere ir? Por amor. Por amor. ¿Sabes bien? ¿No? De que vamos. Algunos irán, y los que quedan también van con sus oraciones. Gloria a Dios. También van cuando apoyan con una ofrenda a los que van.
también van, cuando de alguna forma ayudan, digamos, hay gente que ayuda con ropas, con víveres, qué sé yo, ¿verdad? Hay un país donde hay mucha escasez, mucha necesidad, los hermanos apenas tienen para alimentarse y ellos están juntando, o sea, separando una tacita de arroz, esto es en la India, separan una tacita de arroz, ¿verdad? Y eso lo van juntando, cuando ya tienen un poco, lo venden. Y con ese producto, de ese poquito en poquito, entonces juntan y pueden enviar sus misioneros. Con mucho esfuerzo, pero lo están haciendo. O sea que no tenemos excusas. No hay excusa. Porque cuando se quiere, se puede. Gloria a Dios. Se puede. Y saben ustedes, hermanos, que para la obra del Señor, desde el principio que vemos en la iglesia, nunca ha sido un problema el dinero. Nunca. ¿Sí o no? Sí. Y aquí lo sabemos muy bien. El dinero no es el problema. El asunto es la disposición. Si estás listo para obedecer, por eso se llama provisión. O sea, si hay visión, habrá provisión. Amén. Entonces, ok, así que la iglesia debe cumplir esa tarea voluntariamente, no obligada por las circunstancias. Aquí Dios permitió la persecución, se levanta la persecución y a causa de la persecución dice, tuvieron que salir Judea, Samaria y por todas partes. Y claro, como son cristianos, ¿dónde van? ¿Qué hace el cristiano? Predica, alumbra, habla de Cristo, su vida misma es un testimonio, el buen cristiano, ¿verdad? Y lleno del Espíritu Santo aún, entonces es obvio, van a alumbrar y la gente va a saber. ¿Ve? Imagínense, este domingo estaba yo escribiendo ahí, este domingo pasado que estaba en San Martín y fuimos a una ciudad que se llama Rioja y habíamos estado en la apertura de una sede de Gilio, de la universidad, y entonces el domingo ya tenía que volver, pero no llegaba tiempo para Lima, para el culto, así que dije, voy a aprovechar y voy a una iglesia. Voy a buscar una iglesia donde congregar, pues porque también como así sea pastor, seguimos siendo ovejas del Señor. Amén. Así que salí y dije, a ver, ¿dónde busco una iglesia? ¿Dónde hay? Fui al centro de la ciudad de Rioja, ¿verdad? En la plaza de armas y no encontraba. Lo único que me encontré fue con la iglesia esta, la religiosa, ¿no? Que está en el centro de la plaza de armas. Dije, voy a ir ahí a ver si acaso algo recibo, porque no encontré nada, ¿no? Y me paré a la puerta y estaba lleno, gente de pie y todo. Y yo estaba tratando de escuchar algo, a ver si recibía algo, ¿no? Pues hablaban de las virgencitas, de los santitos y un montón. Ay, Dios mío, acá no voy a recibir nada, dije yo. Así que aquí es moviéndose. Así que comencé a caminar más, 1 cuadra, 2 cuadras, 5 cuadras, 8 cuadras, 10 cuadras. Y estaba orando, Espíritu Santo, tu palabra dice que tú me vas a guiar a toda la verdad. Guíame pues, ¿no? Guíame a una iglesia, tengo que congregar y quiero recibir palabra. De hecho, me fui con una camiseta, no fui vestido de pastor, fui así con una forma muy casual, deportiva. Para que yo quería sentarme solamente a recibir palabra. Y llego finalmente a una iglesia, que estaba en una iglesia grande, bonita, que estaba en construcción. Y entonces voy entrando, una hermana en la entrada aparece y me dice, hola pastor. Me dice, ¿dónde dice pastor acá? Y la segunda hermana también dice, ¿cómo está pastor? Dios le bendiga, me dice, ¿no? Y la tercera hermana está entrando también, pastor, que Dios lo bendiga, me dice, ¿no? Esta iglesia acá tienen dones de revelación, ¿cómo saben que soy pastor? No será por la... Parece la... nos reconocen a los pastores ya. Y a la cuarta persona que veo es al pastor de la iglesia. Y lo saludo y él me dice, usted es pastor, me dice. Y como usted es pastor, usted tiene que predicar, me dice. Así que yo pensaba, me había sentado, ya si quería recibir algo, y no, total, no me puedo esconder. No puedes esconder lo que tienes de Dios, no hay forma, hermano, se va a notar, yo no sé cómo, pero somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, eso dice la palabra. No hay manera. Así que, hermano, usted es un hijo de Dios, ha sido llamado a alumbrar, alumbre. Su naturaleza es ser misionero, usted es un misionero, usted es una misionera, donde esté, cumpla con la comisión. Tenemos que hablar de Cristo, no podemos callar, no hay forma. Tenemos que hacer
discípulos en las naciones. No hay manera de escapar de eso. Tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Ese es el mandato. No es solo venir al culto. Tampoco es solamente servir. Y gloria a Dios por lo que sirve. Pero eso no es todo. Hay más que eso. Y es cumplir ese mandato. ¿Estamos? Quiero oír un amén de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. La segunda cosa que vemos acá es el ministerio evangelístico de Felipe. En el mismo capítulo 8, ahora vamos del versículo 5 al 40, aunque hay un paréntesis ahí en todo ese capítulo del 9 al 24 sobre otro acontecimiento que tiene que ver con la oposición espiritual en la obra misionera. ¿Okay? Entonces, siguiendo del versículo 5 en adelante, vemos el desarrollo del ministerio evangelístico. Y aquí me gustaría compartir algunas verdades acerca del ministerio del evangelista bíblico, ¿verdad? Que lo tomamos de la propia palabra de Dios. Miren, hermanos, el evangelismo y el ministerio del evangelista son parte fundamental del cumplimiento de la gran comisión de predicar el evangelio a todas las naciones. El evangelismo y el evangelista. Porque no puede haber misión sin evangelismo, ¿correcto? Porque si solamente vamos para hacer ayuda social, como tenemos el proyecto para Venezuela y vamos a apoyar, ayudar, a bendecir, pero si solamente llevamos la parte social y no predicamos la palabra y no hacemos discípulos, entonces no estamos cumpliendo completamente el llamado del Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? O sea, no se puede separar el evangelismo de la misión. ¿Está claro? Ahora, acá tenemos, para nosotros siempre el Señor Jesús es el modelo perfecto de todo cristiano y de todo ministerio. Ustedes, por ejemplo, el capítulo 4 de Juan, y encontramos al Señor Jesús que tranquilamente el Señor, como le predicaba a una multitud, le podía predicar a una sola persona. Es un verdadero evangelista, ¿verdad? No tiene ningún problema. Así que vamos a ver, mantenga su Biblia abierta, versículo 5, de unas características, verdades bíblicas acerca del ministerio evangelístico. Por ejemplo, el evangelista bíblico siempre será cristocéntrico en su mensaje. Cristocéntrico quiere decir que Cristo es el centro de su mensaje. Él predica a Cristo, ¿verdad? No predica su teología, no predica su doctrina, no predica su testimonio personal, aunque lo puede compartir, pero el centro de su mensaje es Cristo. Por eso siempre el evangelista ustedes van a oír lo que dice: Cristo salva, ven a Cristo, Cristo te sana, Cristo puede cambiar tu vida, en Cristo tienes una... Siempre están levantando a Cristo, apuntan a Cristo, tanto hablan de Cristo, 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 que la gente está oyendo tanto de Cristo, 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 que finalmente ponen sus ojos y sus oídos en Cristo. El evangelista eso tiene. Usted reconoce a un evangelista porque de fijo siempre va a hablar de Cristo, en todo, en sus palabras, su mensaje, ¿verdad? Hasta en su conversación. Entonces, versículo 5 dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, la misión y el evangelismo tiene que llevarnos a dar testimonio, a predicar ¿a quién? Cristo Jesús. A Cristo Jesús. ¿Sí? No llevamos la doctrina de una iglesia, no llevamos nuestra propia comprensión, nuestra propia revelación. Vamos en el evangelismo a anunciar a Cristo y punto final. Como dijo Pablo, otro tremendo evangelista, dijo: y me propuse no saber ninguna otra cosa sino tan solamente a Cristo y a este crucificado. Punto. Otra verdad del evangelista bíblico es que siempre, tiene señales que acompañan y respaldan su ministerio. El evangelista, Dios le concede, ¿verdad?, estos dones que acompañan y respaldan su ministerio, señales y milagros, ¿ok? Así que cada ministerio tiene unos dones que van a ayudar a cumplir con eficiencia y eficacia, con efectividad, su ministerio. En el caso del evangelista, el Señor le ha provisto de milagros y señales y sanidades. Entonces tenemos acá, versículos 6 y 7, dice: y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. ¿Qué señales hacía? Dice que habían cojos que eran sanados, paralíticos, ¿verdad? Endemoniados eran liberados. O sea, había una manifestación de poder sobrenatural de Dios. Amén.
¿Ok? Eso es lo que el Señor hace. De hecho, hermano, cuando una persona que no tiene ministerio evangelístico quiere evangelizar, es obvio que hay gente que lo va a rechazar y hay gente que le va a aceptar. En el caso del evangelista tiene una gracia especial dada por Dios, ¿verdad? Dios le da esa audacia al evangelista de tirarse en cualquier lugar. Puede estar en una parada de buses, puede estar en la calle, puede estar en el taxi, puede estar en una campaña. O sea, eso no es ningún problema, porque Dios le da una gracia especial y lo respalda a través de la manifestación de señales, milagros, sanidades. Usted sabe, donde hay milagros y sanidad, todo el mundo corre, ¿sí o no? Todo el mundo busca, aunque sea por curiosidad. Aunque sea que venga por curiosidad, pero igual ya el evangelista se encarga de llevar su atención hacia Cristo Jesús. Entonces ese es un don que revela y que de alguna forma confirma el ministerio del evangelista, ¿verdad? En la predicación del evangelio. Otra verdad acerca del ministerio evangelístico, versículo 8. El evangelista lleno del Espíritu Santo lleva gozo donde quiera que ministra, ¿no? El evangelista lleno del Espíritu de Dios va a transmitir, va a llevar, va a compartir, va a dejar el gozo de Dios, ¿verdad? Donde quiera que ministra. Dice el versículo 8:8 de Hechos, así que había gran gozo en ese pedacito de tierra. ¿Dónde dice? En toda la ciudad, en aquella ciudad. O sea, había un impacto no solamente en el mundo espiritual, no solamente en la parte sobrenatural, en la manifestación de dones por milagros, señales, ¿verdad? Y sanidades, sino que había un impacto también en el corazón, porque el gozo es interno, ¿sí o no? ¿Verdad? Es adentro y no depende de las circunstancias. Entonces dice que había, en esta traducción de la Biblia de las Américas, dice, había gran regocijo en aquella ciudad. Donde va un evangelista ungido, lleno del Espíritu Santo, y ministra la palabra, y ministra los dones dados por Dios, va a dejar esa huella de bendición, va a dejar la presencia del Espíritu que trae gozo y renueva las vidas. Acuérdense que el Señor mismo dijo que hay grande gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ese es fruto del ministerio del evangelista, el pecador que se arrepiente. Y así como hay gozo en los cielos, ese gozo también es compartido en la tierra, ¿verdad? Porque uno se alegra cuando hay gente que está siendo transformada por el poder de Dios. Amén. Otra verdad acerca del ministerio evangelístico es que el fruto del evangelista es la salvación de las vidas que están apartadas de Dios. O sea, un evangelista auténtico debe tener fruto en almas salvadas. ¿Estamos? En almas salvadas. O sea, alguien que diga que es evangelista, pero no se salva ni su perro ni su gato, es bien complicado, ¿no? ¿Verdad? Dice acá, versículo 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Para bautizarse significa que habían aceptado, habían creído en el Señor. De hecho, antes de eso dice, cuando creyeron a Felipe. No se trata que creyeron en Felipe, sino al mensaje que predicaba Felipe el evangelista. ¿Correcto? Entonces, otra manera de reconocer que alguien tiene el ministerio del evangelista es que hay gente que se convierte. Hay gente, cuando usted le predica, usted le comparte la palabra, usted anuncia a Cristo, y esas personas no solamente lo oyen, sino que finalmente vienen a decidir entregar sus vidas a Cristo. Les voy a dar una buena noticia. Se hizo una investigación en más de 1000 iglesias, una mega investigación, ¿verdad? Y se levantó una estadística de esa investigación y se encontró que en cada iglesia local, sea grande, sea mediana o pequeña, no importa el tamaño, pero se encontró que en cada iglesia local, por lo menos el 10% de la congregación tienen este don. ¿Qué les parece? Gloria al Señor. Quiere decir que en una iglesia que tenga, digamos, 200 miembros, ¿cuántos deben tener este don de evangelista? 20. Una iglesia pequeña, no, 50 miembros, por lo menos 5 tienen ese don. Una iglesia más grande de 2.000, 3.000, 5.000, igual, el 10%, ¿verdad? Y eso es una gran ayuda
Y las personas que tienen este don son personas que no pueden estar tranquilas si no hablan de Cristo. ¿Ok? Están caminando y se ven con alguien y ya son aquellos que llevan su folleto, llevan siempre algo para compartir, o están mandando mensajitos ahora con el Facebook, ¿no? El evangelista que tiene este don pone mensajes evangelísticos, otros ponen corazones, otros ponen así sonrisas, bueno, pero el que tiene este don no está tranquilo, él siempre pone algo que atraiga a las personas hacia Cristo. ¿Me está comprendiendo, hermano? ¿Sí? Puede ir de repente un grupo de jóvenes, hermanos cristianos, se van de paseo, van a comer a un restaurante, y mientras que todos están sentados disfrutando del pollo a la brasa, el evangelista que está haciendo le está conversando al costado. Usted ya conoce a Cristo, usted ya le hablando de Cristo, es usted cristiano, ya vino al Señor. Porque no puede dejar, es su naturaleza, le estoy explicando. Es así, ¿no? Una niñita de 5 añitos, yo como pastor estaba con ella, y estaba su mamá, y entonces íbamos en el camino, y un señor al lado de nosotros, yo trataba de predicar, el pastor trataba de hablarle de Cristo, porque usted sabe, de adulto a adulto a veces un poquito, uno dice, ¿cómo le entro? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo de Cristo? Es un poquito complicado, ¿no? Porque qué tal si me escucha, no me escucha, pero quería hablarle de Cristo, no hallaba cómo entrar. El evangelista no tiene ningún problema, el evangelista abruptamente ingresa directo, de frente, ni se presenta, de una vez le predica, ¿no? Nosotros los pastores tenemos mucho cuidado, ¿no? Y esta niñita de 5 años le mira así, Señor, le dice, sí, niñita, le dice, usted ya se arrepintió de una vez, como dicen por allá, con los tacos de frente. ¿Cómo? Le dice, sí. Porque si usted no se arrepiente, se lo va a comer el pez grande, así como Jonás se lo comió el pez grande. Arrepiéntese, porque no, el pez grande se lo come. Y ese hombre, ¿de qué está hablando? Y claro, parece que es eso del pez grande. Ya nosotros, por la palabra, sabemos que está hablando de Jonás y el pez grande, ¿no? Que algunos dicen que fue una ballena, y bueno. Entonces, me dice, ¿de qué está hablando? Y dije, ya, ahora sí, ya está la entrada. Ya, ahora vengo yo, ¿no? Y le predicamos y el hombre se convirtió. Ese evangelista tiene ese don. Entra de una vez, no puede estar callado, no puede dejar de hablar a Cristo. ¡Aló! Aquí están en la iglesia, aquí están. Y tienen que activar ese don, tienen que usarlo siempre. No lo adormezcan, no lo guarden, ¿verdad? Sigan hablando de Cristo, porque a través de ustedes las vidas van a venir a Cristo y a la iglesia del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Algo más acerca del evangelista. A ver, el evangelista también necesita del ministerio de otros ministros de Dios, ¿ya? Es decir, el evangelista ni ningún ministerio puede andar como un llanero solitario, solo por su cuenta, ¿verdad? Independientemente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿sí? Que Samaria es donde predicó el evangelista Felipe, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran? Otros ministros de Dios, los apóstoles que estaban en Jerusalén, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces el evangelista, su trabajo, su tarea, ¿verdad? Es ¿cuál? Ganar las almas para el Cristo. Él predica el evangelio, la gente se convierte, pero él no es pastor, él no es maestro, ¿correcto? O sea, él gana las almas, pero después de eso no sabe qué hacer. Por eso un evangelista no debe pastorear la iglesia, porque ese no es su ministerio. Él es evangelista, es llamado a ganar las almas para Cristo, es llamado a anunciar, a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué hacen aquí? Envían a Pedro, a Juan, ¿ve? Entonces, y ellos son los que luego les van a dar a consolidarlos, se diría en el día de hoy, ¿no? A fortalecer la fe, a confirmarlos en la fe a estas almas que se habían salvado. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí este pasaje nos está revelando que ningún ministerio puede caminar por su cuenta. Necesitamos unos de otros, nos complementamos. Nadie lo tiene todo, solamente el Señor Jesús. Todos los ministerios nos necesitamos unos de otros. Y en el caso del ministerio del evangelista, como cualquier otro ministerio, debe estar bajo la autoridad. Aquí Felipe no le dijo, no, ustedes no entran acá porque acá yo los gané a estas almas. Ustedes no pueden entrar, ¿no? Está bien que son los apóstoles, todo lo que quieran. No. Felipe se sometió, Felipe se sujetó a la autoridad de ellos. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Amén o no? Amén. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Entonces, así es. Y uno más, a ver. El evangelista lleno del Espíritu Santo
es obediente a la voz de Dios. Versículos 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes. Esto es en África, o sea, negrito, ¿verdad? El cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué estaba haciendo Felipe antes de oír esa voz? Estaba en una tremenda cruzada de impacto, ¿verdad? ¿Sí? Milagros, sanidades, prodigios, gozo en toda la ciudad. O sea, esa campaña estaba teniendo éxito, ¿no? Gente que venía y se convertía, traían paralíticos, cojos, endemoniados, eran liberados. ¡Wow! Una cosa tremenda, tremenda. Poder de Dios manifestado así visiblemente. Y de pronto oye una voz que le dice: ¿sabes qué? Deja todo, porque eso es lo que tienes que dejar todo. Y ve y vas a predicar a una sola alma. Imagínese que usted sea el evangelista y usted está predicando en una campaña, una cruzada evangelística, y ve que el Señor se manifiesta y las vidas se convierten, y cada noche el poder de Dios se manifiesta, y los enfermos que estaban enfermos, el Señor los levanta, los sanos, dicen: wow, acá está el Señor, aquí está el poder de Dios, aquí hay que seguir predicando. Pero viene una voz y le dice: ¿sabe qué? Deja todo ahí y va a salir a predicar en el desierto. En el desierto. ¿Cómo diría usted? ¿Será la voz de Dios? ¿O qué voz será? ¿No será el enemigo que me quiere apartar de acá donde el Señor se está manifestando? Pero Felipe, lleno del Espíritu Santo, una persona que tiene una buena comunión con el Señor, sabe reconocer la voz de Dios. Fue el Espíritu de Dios que le habló. Y él obedeció. Y él fue, efectivamente, le predicó y se ganó ese tío. La historia posterior dice, se cree que ese etíope fue el que llevó el evangelio a todo su país. Se convirtió en misionero también. ¿Se dan cuenta? Es la naturaleza, todo el que se convierte en Cristo. Y de pasito, como quien dice la yapa aquí en el Perú, ¿no? De feria. Otra característica del evangelista es que el evangelista igual le predica a una multitud como le puede predicar a una sola persona. No hay ningún problema para él. ¿Sabe por qué? Porque él ha entendido que la salvación es personal. Exactamente. El Señor Jesús predicaba a multitudes, miles, pero también le predicó solamente a, por ejemplo, a la samaritana. ¿Cómo se llama el que estaba en un arbolito que se subió ahí? A Zaqueo. ¿Se da cuenta? Es necesario que vaya a tu casa. Y luego dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, el Señor no tiene ningún problema. Así nosotros, hermano. No espere un gran auditorio, una campaña, un estadio. Amén. Hay oportunidades que Dios nos brinda, pero si no las hay, igual, de uno a uno, de puerta a puerta, de corazón a corazón, de hombre a hombre, de mujer a mujer, comparte la palabra. Igual el Señor se va a manifestar, igual. Y la bendición es por la obediencia, no por la cantidad. Vamos, la recompensa es por la obediencia, no por cuánto, mucho o poco, no. ¿Sí? En lo poco fuiste fiel, muy bien. La misma recompensa le tocó al que reprodujo 5 talentos y al que reprodujo 2 talentos. La misma recompensa, las mismas palabras. Así que no se preocupe por la cantidad. ¿Amén? A algunos Dios los llama a un ministerio más amplio, más grande, como en este caso, y a otros individualmente. Pero igual, seamos fieles en lo mucho y en lo poco. Amén. Dios. Amén. Ok, la última parte que es necesario para terminar con esto es la oposición espiritual en la obra misionera. Versículos 9 en adelante. Versículo 9 en adelante. La oposición espiritual. Miren, usted y yo, que hemos oído al principio que estamos llamados y estamos destinados a predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Es la naturaleza de la iglesia. La iglesia es misionera desde su concepción, su nacimiento y su misión. ¿Okay? No nos podemos escapar de ese mandato. Pero tenemos que saber que cuando vamos a cumplir con ese mandato va a haber oposición y adversidad, necesariamente. Va a haber, y no podemos escapar de eso tampoco. Porque el enemigo, cuando vea que usted está haciendo algo por el Señor, especialmente si lleva fruto,
especialmente se está haciendo efectivo, especialmente se está golpeando el reino de las tinieblas, está tomando las almas, las vidas de ahí, usted va a estar en el ojo. ¿En el ojo de quién? Del enemigo. En la mira del enemigo. Le va a poner la puntería, y sépalo, como cristiano y como iglesia. Le va a poner la puntería. ¿Es para asustarse? Para nada, para nada. Pero tenemos que saber, pues como dijo el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Para que el enemigo no tome ventaja, no ignoramos sus maquinaciones. Así que, escúcheme esto que le digo también. A veces uno espera que Satanás venga siempre de una manera frontal, agresiva, porque tomando esa analogía de Juan 10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es agresivo, eso es frontal, eso es violento, ¿verdad? Pero no siempre Satanás se presenta así. A veces se viste como ángel de luz. A veces, ¿verdad? Lo puede hacer desde afuera o a veces del interior de la iglesia. Aquí encontramos a un hombre llamado Simón, que ejercía la magia, ¿sí? Una especie de brujo. La magia de esos tiempos era una práctica común de los medos y persas, pero viene desde ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de Samaria, que heredaban de ese imperio anteriormente. Entonces, y era una mezcla más o menos de astrología, adivinación y ocultismo. Esa era la magia que se practicaba en ese tiempo. Conocimiento del movimiento de los astros, astrología, ¿qué más? Adivinación, que no es lo mismo que profecía, sino adivinación. Adivinar, pero la chunta, como dicen, ¿no? La garra. ¿No? Y ocultismo. Es un revuelto de todo eso. ¿Sabe qué significa magia? Me fui a buscar el diccionario. Magia significa, escuchen, y se aplica lo mismo para el mago. Dice, conjunto de conocimientos y prácticas por los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Otra vez, y aplicándose para el mago sería, es la persona que usa un conjunto de conocimientos y prácticas con las que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. ¿Le dice algo eso? ¿De esos seres, fuerzas sobrenaturales? ¿Le dice algo? ¿Sí? O sea, ¿quién es su fuente? ¿Quién los alimenta? ¿Verdad? Los demonios, los espíritus malignos. ¿Ya? Y por eso dice que los tenía engañados. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, hombre, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, ¿verdad? O sea, este es un personaje muy peligroso, porque es tan peligroso que la gente no llega a reconocer la diferencia. Parece de Dios, pero no es de Dios, ¿verdad? Lo que está haciendo, ¿verdad? Dice, porque él decía, este es el gran poder de Dios, ahí lo dice, ¿no? Él dice, este es el gran poder de Dios, y mucha gente le seguía, mucha gente le creía. ¿Sabe cuál es el asunto? ¿Sabe cuál es el asunto cuando el maligno, el diablo se manifiesta? Como le dije, no de una manera frontal, agresiva, violenta, sino de una manera sutil, oculta, de ahí viene ocultismo, ¿verdad? La práctica del ocultismo, la práctica de la adivinación y la práctica de lo que tenga que ver con manifestaciones sobrenaturales que no son de Dios, lo que va a hacer, y eso incluye las falsas profecías, eso incluye las falsas revelaciones, eso incluye la adivinación que se practica en las iglesias, cuando se dice el Señor me dijo y Dios no lo dijo, pero resulta cierto y la gente cree que es de Dios, ¿verdad? Yo tuve que confrontar a una señora que decía que era profetisa y resultó que era bruja en el medio de un culto de una congregación, y los tenía engañados a la gente haciéndoles creer que era profetisa y no lo era, ¿no? Y ¿saben lo que pasa con eso? Cuando una persona participa de eso, aunque sea en ignorancia, sin saber, se enlaza, diga, se enlaza. ¿Qué es enlazar? Unirse, se ata con esa manifestación. Por eso usted ve gente que va a los adivinos, ¿verdad? A los agoreros, a los hechiceros, ¿verdad? Todo el tiempo. Gente que son deportistas, artistas, cantantes, ¿verdad? Gente del espectáculo, gente de la política, ¿verdad? Que dependen de estos brujos, hechiceros, magos,
para que les mantenga en esa posición. Están enlazados, están cautivos, están atados a esa manifestación. Ahora escúchenme, eso no solamente pasa en el mundo del espectáculo, la política, el deporte, también ocurre en la iglesia. Cuando hay falsa manifestación de dones que no son de Dios y que parece que son de Dios, la gente que va detrás de eso también se enlaza. Por eso digo, siempre tengan cuidado y no permita que le estén poniendo en la mano gente que no está bajo autoridad. ¿Aló? Tengan mucho cuidado. Aquí lo encontramos. Toda esta gente les seguía. Estaban cautivos y no se daban cuenta. Habían perdido la capacidad, siendo judíos, de reconocer, de discernir, de diferenciar lo que sí era y lo que no era de Dios. ¿Estamos? Cuidado con eso. Por eso es muy peligroso. Dice el versículo 10 y 11. A este, hablando de Simón el mago, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, dice, mira, desde el pequeño hasta el grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado, ¿cuánto? Mucho tiempo. Se habían engañado. La palabra engañar ahí, usted lo busca en la Biblia, en el original, los tenía atónitos, atontados también, los tenía, y hay una traducción más fuerte del griego que dice con artes de brujería. Sí, es como un encantamiento, debe ser la palabra, ¿no? Encantado. ¿Ha escuchado usted decir a alguna persona dice que no sé por qué no puedo dejar a esta mujer? A pesar de que yo no la quiero nada, pero no la puedo dejar. Dice, la han embrujado, la han hechizado, le han hecho un encantamiento, ¿verdad? Entonces, ¿existe eso? El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ¿no? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos encantó? ¿No? Eso es. Entonces, el evangelio, hermano, para la gente que está en esa condición, lo único que les puede librar es el evangelio de Cristo. Porque la Biblia dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Alguien diga amén. Denle un aplauso al Señor. Pues lo único que nos puede librar de esa condición de cautividad, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, es decir, al mensaje evangelístico de Felipe, que predicaba a Cristo, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, cuando creyeron, que dice, se bautizaban hombres y mujeres, o sea, quedaron libres de esa cautividad. Bien, la iglesia, por lo tanto, debe estar siempre atenta y apercibida para cuidar el rebaño de Cristo de toda intromisión del enemigo, sea de afuera, sea de adentro, que busca entrometerse donde no le corresponde. Pues ahí el apóstol Pedro le dijo, no, tu dinero perezca contigo, tú en hiel de amargura y en prisión estás. Dice, no tienes parte ni suerte en esto. No tiene. Pero ese fue el enemigo, ¿no? Se entromete donde no lo llaman, no le piden, pero él está ahí porque viene a hacer daño, ¿verdad? A destruir la unidad y el cumplimiento del llamado misionero. ¿Okay? La iglesia fue llamada a predicar el evangelio y está teniendo éxito ahora como medio de Felipe, le están llevando para otro lado y el enemigo manda también su gente. El enemigo también manda ahí, ¿verdad? Entonces, para tratar de detener, para tratar de desviar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Versículo 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos, para recapitular y terminar, entonces este capítulo 8 de Hechos nos habla de la primera expansión misionera de la iglesia. Somos por nacimiento, por concepción de Dios, una iglesia misionera. No solo esta iglesia, sino la iglesia de Cristo en general en toda la tierra ha sido concebida así, para llevar el evangelio a toda criatura y a todas las naciones y hacer discípulos de ellos. Amén. Entonces hay que concebir bien ese mandato. No es primero aquí, después allá y después allá, y cuando termines aquí recién puedes ir allá. No, es al mismo tiempo en tu Jerusalén, al mismo tiempo en Judea, al mismo tiempo en Samaria, y al mismo tiempo hay que ir a todas las naciones. Sí. Hemos visto las características del ministerio evangelístico y también que cuando nos decidimos a cumplir ese mandato de la gran comisión va a haber oposición.
adversidad, persecución. Pero Dios utiliza aún esas situaciones para que la iglesia se mueva, la iglesia camine, porque o caminamos por amor o por dolor, pero tenemos que caminar llevando el Evangelio. Vamos a estar de pie, vamos a orar, hermanos, y también quiero que den un aplauso a nuestros amigos que están en el Facebook, en el internet, que nos acompañan siempre. Que Dios los bendiga, a todos. Amén, amén.